Muy bien, entonces estamos ahora haciendo una capitulación o un resumen de lo que es el sermón textual, asunto expositivo y narrativo. Hoy vamos a ver el sermón narrativo. Estamos haciendo la introducción del sermón textual, que tiene la característica de 2 o 3 versículos. Los 2 o 3 versículos que caracterizan al sermón textual deben tener fundamento suficiente o bases para poder sacar un bosquejo o un plan o bosquejo, por decirlo así. El sermón de asunto se caracteriza ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque trata temas de tipo tópico, ¿no es cierto? O de asunto. Por ejemplo, la mentira, un asunto de la mentira, los diezmos, puede ser la fornicación, puede ser el adulterio, todo eso, ¿no? Ese es el sermón de asunto. Muy bien. El sermón expositivo. El sermón expositivo directamente trata temas, por decirlo así, doctrinales. Muy bien, por decirlo así. Acá también en asunto podemos tratar temas doctrinales, pero en el expositivo, ¿cuál es la diferencia entre el sermón expositivo y el sermón textual y de asunto? El sermón textual y el de asunto se caracteriza ¿por qué? Porque nosotros vamos a ahondar con la información, comentarios, Biblias, ubicaciones geográficas. En el sermón expositivo no vamos a entrar en muchos detalles, vamos a hacer simplemente un síntesis de lo que estamos viendo. Esa es la diferencia textual, asunto y expositivo. Hoy vamos a ver entonces el sermón narrativo. En el sermón narrativo nosotros veíamos las características, cuáles eran. Este método tiene como texto un suceso que puede ser real o también ficticio. Entre los sucesos reales que son adecuados para este método se encuentran todas las narraciones históricas, como por ejemplo los milagros hechos por Jesús. Entre las narraciones ficticias fundamentales las parábolas. ¿Dónde ubicamos entonces las historias del Antiguo Testamento, de preferencia del Nuevo Testamento? Historias, hechos reales. Por ejemplo, la amistad de David y Jonatán. ¿Dónde ubicamos, por ejemplo, el diluvio? Ese tipo de historias que fueron ciertas, las ubicamos en el sermón narrativo. ¿Dónde ubicamos las parábolas? En el sermón narrativo. ¿Dónde? En las parábolas en el ficticio. Claro, exactamente, porque las parábolas son historias imaginarias, ¿no es cierto? Historias imaginarias creadas con elementos de la naturaleza. La diferencia entre una parábola y una historia real es que en las parábolas usualmente no hay nombres propios, no existen los nombres propios. En las historias reales existen los nombres propios. Por ejemplo, entre el rico y Lázaro, la diferencia está en que en Lucas 16, el rico y Lázaro sí mencionan nombres propios. El rico, el Lázaro, Abraham, el seno de Abraham da lugares específicos, ¿no? ¿Cierto? Moisés, la ley de Moisés. ¿Ya? En cambio, en las parábolas no. Usted puede observar en la Biblia y las parábolas se va a dar cuenta que se caracterizan porque son historias imaginarias. Las parábolas, nosotros recordemos que eran creadas por el Señor porque había un motivo, había una ocasión, eso generaba las parábolas de parte del Señor para transmitir una enseñanza. Las parábolas eran historias imaginarias que transmitían una enseñanza moral o una enseñanza ética, como el Señor tenía el ambiente en ese entonces, ¿no? Ya, el narrativo se caracteriza en diferencia a esto, hay una mínima diferencia. Nosotros ya hemos visto que el textual, asunto y expositivo maneja las 7 partes del sermón. Ya hemos estudiado cada una de sus partes. Ahora, el narrativo
La única diferencia es que vamos a hacer nosotros, para entenderlo así, dos bosquejos. ¿Cómo es eso que tenemos dos bosquejos? Ya que en el sermón textual, asunto y expositivo, solo manejamos un bosquejo. Vamos a explicar esto mejor. ¿Ya? Aquí manejamos, por decirlo así, dos bosquejos. ¿Cómo están hechos estos dos bosquejos? ¿De dónde sale el primer bosquejo y de dónde sale el segundo bosquejo? El primer bosquejo, imaginemos ya que tenemos, por ejemplo, vamos a basarnos en la historia. Perdón, aquí también en el narrativo se emplean los milagros de Jesús. Sanidades, todo lo que usted pueda recordar. Por ejemplo, vamos a ver entonces el ejemplo de Marta y María. Marta y María. Eso está en Lucas 10:38. Dice así. A ver, pongamos primero el. Vamos a abrir el. Vamos a ver un ejemplo práctico de un sermón narrativo. Se llama así sermón narrativo, ¿no? Porque primero narra la historia y después extrae las enseñanzas de esa historia. Muy bien. Vamos a ver. Empecemos con el sermón narrativo. Dice, ¿el texto dónde está? ¿De dónde a dónde? Lucas 10, 38 al 42. Muy bien. Texto. Entonces nosotros empezamos. ¿Tiene las 7 partes? Claro que tiene las 7 partes dentro de la estructura de un sermón. Lucas me dijo 10. Desde 10. el 38 al 42. 38 al 42. Tenemos entonces aquí 12 versículos aproximadamente, ¿no es cierto? De esos 12 versículos nosotros vamos 38, perdón, disculpen. Perdón, disculpen. Hay que editar esa parte, hermanos. 38, 39, 40, 41, 42. Tenemos 4 versículos. Muy bien, hasta ahí. Entonces vamos a empezar nosotros nuestra narrativa. Tenemos el texto, vamos a ponerle un tema a ese texto. Ya usted leyó la historia, sí. Ya la leyó. ¿Qué tema le podría colocar usted? ¿De qué está hablando esa narración? ¿En qué se enfoca? Piénselo, a ver, medítelo usted rapidito. Sobre los afanes. Ya, Los afanadas. puede ser el afán. Postrarse a los pies de Jesús. Ya, ¿qué más? ¿Qué le dice el Señor ahí? Está afanada, pero tu hermana ha pedido, ha escogido la mejor parte. La mejor parte. Entonces, ¿qué nos llama la atención en esta narrativa de Jesús hacia las hermanas? ¿Qué nos llama la atención? Que mejor es estar un tiempo con Dios. Ya, O preferir ¿en qué lo enfoca? Enfoquémonos en Jesús. el texto. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Ha venido, ¿qué cosa? Ella ha Escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte que escogió ella? De sentarse a los pies de Jesús. O sea, estar junto a Jesús. Ya, ¿con qué objetivo? De oír su palabra. Eso, exactamente. Entonces, pongamos un tema Lucas 10, 38 al 42. Porque todo texto debe de transmitir, ¿qué cosa? Un tema. Sacamos nuestro tema del texto. Entonces tenemos la idea que más énfasis podemos notar nosotros. Ya tenemos la idea. La idea es que María escogió, perdón, una de las hermanas escogió escuchar la palabra de Dios. Eligió escuchar las palabras de Jesús. ¿Cierto? Ese es lo que más hace hincapié.
es la narrativa, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo le pondríamos como tema? En base a lo que hemos leído y en base a lo que usted ha leído, lo que usted está leyendo, y en base a la idea que transmite el texto, María eligió la mejor parte, Ya, en este caso. Como pregunta, ¿estás escogiendo la mejor parte? ya, puede ser. Algo. Por ahí. Claro, Está la porque idea, se está la concuerda idea. con lo que el varón nos Ahí menciona. está la idea, ahí está la Esa idea. es la idea principal. Es una elección, es como El algo. beneficio de escuchar la palabra. Beneficio ya, está en la idea, claro. Ya. Aquí vemos que María es la que hace la elección. Ella elige. Nadie le va a obligar. A darle el primer lugar a Jesús. En primer lugar, por medio del escuchar la enseñanza, la palabra, ¿no es cierto? O sea, por medio de la palabra, ¿no? Ahí está implícito la palabra de Dios. Entonces vamos a poner un tema de acuerdo a lo que ustedes han dicho. ¿Qué les parece si ponemos esto de aquí para escoger lo más importante? Es lo más importante. Un tema que está relacionado con el texto. Escoger lo más importante. Porque aquí esta mujer escogió lo más importante, que es escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. Ella vio que era importante escucharlo al maestro. Recordemos que no había Biblia, no había textos, no estamos en una sinagoga, pero sin embargo ella escogió escuchar las palabras que salían de ¿quién? Del Maestro Jesús. Ella quería escuchar esas palabras. Entonces, podemos darle un tema general que de acuerdo al texto, de la narrativa que vamos a hacer, escoger lo más importante. Entonces, ahí dentro del mensaje usted va a explicar qué es lo más importante de eso. O sea, ya puse el tema y ahí escojo. Desarrollo lo que ella eligió, lo más importante. Claro. Pero Bueno, ya, si me pongo a leer así algo rápido, el servicio que ella le pudo ofrecer al Señor. la otra hermana, pero. Claro, exacto. La otra hermana. Lo sí. que eligió. La otra hermana escogió el servicio, que no es malo, ¿no? Pero entre el servicio y escuchar la palabra, Jesús le hace una diferencia a las dos. Y Correcto. la enseñanza prima en lo que el Señor dice, bueno, no es mal, no le está diciendo que está mal a la otra hermana, simplemente le dice, aquí tu hermana escogió Lo mejor. lo mejor. Servir es bueno, no es malo. Servir es excelente. Pero el Señor no nos manda primero a servir, primero nos manda que escuchemos su palabra. Escuchemos su palabra. Lo demás es adherente. Lo demás es, si usted tiene que hacer algo, tiene que hacerlo. Pero la palabra es lo que nosotros debemos siempre. Miren cómo está la relevancia de Jesús. Escojamos la mejor parte. Cuando tengamos que servir, está bien. Pero usted tiene que siempre pedir la dirección del Señor. En esa parte es muy importante. Muy importante. ¿Ya? Entonces pensamos nosotros que estamos demostrando nuestro amor al Señor sirviendo. Pero nuestro amor al Señor, dice la Biblia en el libro de Juan, si me amáis, guardad mi mandamiento. Eso es. Guardar, ponerlos en práctica, en obra, impartirlos, compartirlos, vivirlos. Porque eso es amar la palabra. Estamos No. hablando de una prioridad como tal. Para el cristiano que tiene que sacarse la mente, y no me vayan a tirar piedra a los hermanos, pero la Biblia no dice, si me amáis, me van a servir. Él dice, si me amáis, van a guardar mi palabra, van a ponerla en práctica. Y lógicamente que eso como primordial o importante, entonces ahí ya puede dedicarle tiempo al servicio del Señor, en lo que Él le diga también, ¿no? Muy bien,
Pues entonces ponemos el tema, escoger lo más importante. Se me ocurre otro tema, lo verdaderamente importante. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Escoger lo más importante. La única diferencia entre el sermón narrativo del sermón textual, expositivo y de asunto es que aquí nosotros vamos a poner ahora, antes de explicar eso, perdón, vamos a poner el objetivo. Objetivo de este sermón. ¿Cuál es el objetivo? Ya recuerden ustedes cómo sacábamos el objetivo. El objetivo se lo saca Preguntándole al discípulo. preguntándole al versículo, preguntándole al tema, no sé, también. Recordemos que si no tenemos un objetivo definido, no tenemos una motivación por qué hacer algo. Para alcanzar una meta hay que trazar objetivos. Y para alcanzar los objetivos debemos tener una motivación. Algo que nos mueve a hacerlo. Muy bien. Entonces, recordemos algo, el objetivo, ¿qué significa? El objetivo es, lo sacamos del texto y del tema directamente, en base a preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiero yo que hagan los oyentes después de escuchar el sermón con el tema, escogiendo lo más importante? Bueno, ¿qué vamos a poner aquí? Escogiendo. O elegir lo más importante. Vamos a poner eligiendo. ¿Está bien, maestra? Maestra Lourdes. O la de gato, ¿no? Eligiendo lo más importante. A ver, hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que yo deseo que hagan los oyentes después que terminen de escuchar el sermón que yo he predicado, cuyo tema es eligiendo lo más importante? Esa pregunta hágase siempre. ¿Qué es lo que yo deseo de parte de Dios, lógicamente, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo que ustedes hagan después de que ustedes terminen de escuchar el sermón, en este caso con el tema que tiene eligiendo lo más importante? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Bueno, respondo a la pregunta, porque estoy sacando el objetivo. Yo deseo que ustedes aprendan a elegir los momentos de comunión con la palabra de Dios, para que de esta manera permanezcan siempre junto a Él. Es un objetivo. ¿Ya? Ese es un objetivo. Pero como aquí ya tenemos el ejemplo, voy a escribir el objetivo. A ver. Dice. Como ya tenemos aquí un folleto establecido, ya vamos a ahorrarnos el objetivo. Digamos que el objetivo lo dejamos de esta manera. Objetivo, el de impulsar. Recordemos algo, que nosotros podemos utilizar los verbos terminados en ar. Puede ser impulsar, puede ser motivar, puede ver enseñar. En este caso vamos a poner impulsar. ¿A quiénes? A los creyentes. Cuando estoy hablando de creyentes, ¿el sermón para quién está siendo dedicado entonces? Iglesia, perfecto. Muy bien, gracias. A mantenerse en comunión con el Señor. Mantenerse con el Señor Jesucristo.
mediante el estudio vamos a poner diligente de la palabra de Dios. Con el propósito de demostrar que es lo más importante en el progreso espiritual. Ahí está un objetivo. Un objetivo muy parecido al que nosotros sacamos hace unos minutos, ¿se acuerdan? Entonces, el de impulsar, motivar, enseñar a los cristianos a mantenerse en comunión con el Señor. ¿Por medio de quién? Mediante el estudio diligente de la palabra de Dios, con el fin, con el propósito de demostrar que es lo más importante en el progreso espiritual, personal, ¿no? Eso ayuda a crecer en el contexto del estudio. Ya, entonces, ya tenemos nuestro tema, texto, tema objetivo, y ahora viene lo que nosotros llamamos la introducción. Si este sermón no fuese un narrativo, digamos que fuera un textual, un sermón de asunto, un sermón positivo, entonces haríamos una introducción de ¿cuántos minutos? ¿Se recuerdan? En lo normal. De 2 a 3 minutos, ¿no es cierto? Ya. Pero como es un sermón narrativo, nosotros ya no vamos a demorarnos 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque cambia, en el sermón narrativo cambia. En el sermón narrativo nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar un bosquejo, aquí viene el primer bosquejo, de la narración. O entre paréntesis, ¿qué cosa? La historia. O puede ser la parábola. La introducción. La introducción, vamos, ¿qué cosa nosotros? A bosquejarla. ¿De dónde sacamos ese bosquejo? ¿Qué es la introducción? De la historia. Es decir, vamos a bosquejar la historia. Vamos a dividir la historia. Vamos a seccionar la historia en diferentes puntos. Y después, terminado esta introducción bosquejeada, que es la historia, o la parábola, o la narrativa que usted ponga, después de haber hecho eso, recién vamos a hacer nuestro bosquejo. ¿Y ese bosquejo qué va a hacer? Ese bosquejo va a transmitir las enseñanzas, sean morales, espirituales, que sacamos de la introducción. ¿De dónde salen esas enseñanzas morales? De la introducción. La introducción viene a ser en este caso el bosquejo de la narración. Vamos a dividir la historia. Es muy diferente este sermón al textual, al asunto y expositivo. ¿Por qué? Porque en el sermón textual, expositivo y el de asunto, la introducción es corta. Pues hemos visto que la introducción en un sermón textual, temático, expositivo, dura 2 o 3 minutos según el tiempo de predicación, que puede ser una anécdota, una historia personal, una vivencia, puede ser un himno, puede ser parte de un testimonio o de la historia de alguien para introducir a nuestro bosquejo, ¿cierto? Pero en este caso cambia el asunto. Cambia el asunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como nos pide el sermón narrativo? El sermón narrativo nos dice que debemos hacer un bosquejo de la narración. Y ahí vamos a ubicarle una introducción. Entonces, ¿cómo haríamos nuestros bosquejos? Vamos a ver.
Muy sencillo. Déjenme poner en silencio esto. Perfecto. Consumar. Muy bien. Bendito sea el Señor. Bosquejo de la narración. Entonces nosotros ponemos de la siguiente manera. Introducción. Para no confundirnos y tener un orden, ponemos al lado bosquejo, pero vamos a ir un poquito más arriba porque ya se nos acabó la pantalla. Hay que comprar uno de 80 pulgadas, Carlitos. Ok. Voy a incorporar un botón de donación en la página. Amén. Entonces, introducción. En el sermón narrativo, ¿no? Sermón narrativo. Estamos en el sermón narrativo. Ponemos aquí al lado bosquejo. Vamos a ver el ejemplo, bosquejo de la narración. Escuche bien, bosquejo de la narración. Vamos a basarnos solo en la narración. Que vemos nosotros en Lucas 10, 38 en adelante, ¿no? Está en Lucas 10, 38. Gracias, mis hermanos. Ahí está. Entonces, vamos a hacer ya lo establecido porque ya tenemos un bosquejo de ejemplo. ¿Se acuerdan cómo van las ideas mayores? Las ideas mayores del bosquejo van con romanos y mayúsculas. Perfecto, gracias. Entonces, nos basamos en lo que ya está en el narrado. Por ejemplo, ponemos aquí Jesús yendo de... ¿El texto dice eso? ¿Sí, no? Sí. ¿En dónde está eso? En el verso número... 38. Vamos a poner verso 38. Ya está explícito aquí. ¿Qué hizo Jesús cuando fue de camino? Las ideas menores. Dice, entró en una Casa. no fue por una aldea. Una casa. Bueno, vamos a ponerle, vamos a usar un poco, aquí se usa, aquí debemos usar la imaginación, pero sujeta al texto y al tema. Cuidado al texto. Si entró a una casa es porque entró a un pueblo o a una aldea. Vamos a ponerle una aldea. ¿Qué más dice? Fue recibido María. pero en la casa, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí si usted tiene que ir acomodando nomás los textos tal cual está, la narrativa, ¿ya? Segunda idea mayor. ¿Por qué estamos hablando de segunda idea mayor? Porque ya tenemos que nosotros también en la introducción dividir a la historia. Sino que aquí ya estamos adelantados porque tenemos el ejemplo. Pero le vamos a decir un ejemplo para que ustedes, sencillo también. ¿Quién aparece en escena? ¿La hermana de quién? Hermana María. La hermana de María. ¿Cuál es la primera hermana? ¿qué nombra primero? Leamos el texto, a ver. Jesús, Marta y María. ¿Cómo se llamaba la hermana de Marta? María. Perfecto. Ahí sí vamos a poner. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba María. 2. Lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. A los pies de Se Jesús. sentó a los pies de Jesús. Primero se sentó, Luego oyó la palabra. de Jesús, y lo otro que hizo, Oyó la palabra. oía la palabra. Estamos dentro del marco de la narrativa, Sí. ¿sí ven?
Mucha atención, porque eso es importante cuando usted ya empiece a hacer su sermón. 3. Este no estuvo en el diapositivo, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. 3. Bosqueo número 3. Perdón. Idea mayor 3. Gracias, mi hermana. Marta. Ponemos aquí Marta. La hermana de María. Esto está en el verso 40. Muy bien, dice, ¿qué estaba haciendo Marta? Se preocupaba con muchos quehaceres. Afanada. Muchos quehaceres. En el texto que dice, estaba, Afanada Preocupada. y turbada. pongamos así, estaba ocupada. Recordemos que las lecciones de este bosquejo van a ir, perdón, las lecciones de esta narrativa introductoria, que es un bosquejo, va a ir después ¿en dónde? En el bosquejo. De aquí vamos a extraer las lecciones. Sí, repito. En las últimas fotos de ahí. Ya, entonces eso para que le manden los hermanos el ejemplo, ¿ya? Marta, la hermana de María, dice que estaba ocupada. ¿Con qué estaba ocupada? Muchos quehaceres. De la casa. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hizo Marta? Acercándose a Jesús le dijo, Y me ayudas. Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Parece un poquito medio contradictorio, ¿no? Que uno está sirviendo al Señor preocupado. Cuando yo leí el texto por primera vez hace años, yo dije, pero veo que Marta está comedida, ¿no? Pero cuando vemos que el poder de la palabra es la que nos transforma, nos cambia, el Señor no quiere ni tanto que demos a veces. El Señor quiere que nosotros recibamos. Porque mejor es dar que recibir, ¿no? A veces damos, pero recibir de Dios es que Dios nos está dando. Sí. Muy bonito lo que hace el Señor. A ver, lo que hace Marta dice, ¿qué hizo Marta? Se acercó al Señor. Maestra, ¿estoy bien ahí? Le dijo a Cristo que se diera cuenta que María le dejaba ¿qué cosa? Le dijo a Jesús que se diera cuenta. No, acá dice maestro. Que mi hermana María, ¿no? Le dejaba servir sola. Muy bien. ¿Qué le dijo entonces también? Que le pidiera a quién. Le pidió que le dijera a María que le ayude. ¿Con qué? Así es, con lo que ella estaba haciendo, ¿no? Bueno, ustedes ya van a la idea. Se me acabó la pizarra. Vamos a borrar. Hasta ahí tenemos, igual esto lo van a pasar en el en la diapositiva. ¿Hermana lo tiene? Hermana es una escriba Taquigrafía. cristiana. Poderosa. Miren Acá la que, hermana escribe en taquigrafía, la hermana Lourdes. ¿cuántas ideas mayores hicimos? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Todavía nos falta una más porque estamos narrando todo el texto. Vamos por la idea mayor 4. ¿Qué dice la idea? ¿Qué hace Jesús? Responderle. Muy bien. Como idea mayor, ¿sí ven? Ahí está. Vamos a la primera. Lo que Jesús le dijo a Marta.
que usar mucho la imaginación en base a lo que tenemos nosotros, hermano. ¿Qué le dijo? Marta, afanada y turbada, exacto, muchas cosas. Muy bien. Marta. ¿No se lo dijo 2 veces por si acaso? Sí. Sí. Marta, Marta. Afanada estás en dar la clase de escuela dominical. Afanada estás en tocar un instrumento. Afanada estás en cantar, Predicar. en predicar, hacer un aire libre. Y no está mal. El Señor nunca condena, pero siempre dice hay algo mejor. Todo tiene su Todo tiempo tiene un versos. Y hay que hacerlo llenos de la palabra. Lo que el Señor se preocupa mucho no es de lo que hacemos. Dice, hermano, ¿cómo es? No sé. ¿Cómo lo hacemos? Y lo que necesitamos para hacer eso. Exacto, es lo que nos llenamos, recibimos. Y lógicamente basado en el contexto de la palabra. Mientras más palabras recibimos, es mejor para nosotros. Porque Dios ve que, y nosotros vemos que la palabra tiene un efecto en nuestro futuro. Los miedos, tormentas, problemas, caos, la palabra es algo. Muy maestro, ¿no? Dice, Marta, Marta, afanada y turbada, nada, turbada. Si el Señor le está estresado, así, yo no te he mandado a servir, pues, no te he mandado que te estreses, yo he mandado que vengas a escuchar la palabra de lo que hizo tu hermano. Así es. Afanada, turbada, estás con muchas cosas. ¿Qué más? 2. La interpretación de los hechos por parte de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús le interpretó a Marta? Señora 3. Ajá. No, aquí mismo, estoy aquí, porque es la respuesta de Jesús. Ya está sujeto a la idea, ¿ya? Solo una cosa es necesaria hacer, y no muchas a la vez. Dice. Solo una cosa es necesaria hacer. Y no muchas a la vez. ¿Qué más? ¿Qué le dice también? María escogió La buena parte. la buena parte. ¿Y qué dice? Lo que escogió María. No le será quitado. Qué belleza, ¿no? Mira que ya hemos haciendo una aplicación de nuestras vidas, ¿no? Yo les digo algo, mis hermanos, van a pasar años, puede pasar muchas cosas en nuestra vida, y de pronto ya no estamos aquí en esta iglesia. Y eso, lo que usted hacía, le será dado para otro. Porque así es la ley del ministerio en esa parte, ¿no? Si no está usted, va a venir otro. Por cualquier motivo, esté o no esté, de pronto otro va a ocupar su lugar. Pero eso ya es algo normal dentro del ministerio de la vida cristiana. Pero, ¿qué dice la Biblia? El Señor, cuando escogemos recibir la palabra, llenarnos de la palabra, eso nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Es que lo que Dios da, nadie le quita. Cuando usted recibe algo de Dios, especialmente para los matrimonios que son casados, estamos casados en esta parte y escogemos la parte correcta, la más correcta de Dios, nadie se lo quita. Ni la prueba, ni las circunstancias, porque lo que Dios le da, nadie se lo quita. Volviendo al contexto, entonces debemos entender que
escoger, elegir la palabra de Dios, escucharla, meditarla, pensarla. Eso, hermano, es suyo y el Señor la enseña. Bien, entonces, vemos que ya hemos concluido con nuestro bosquejo de la narración. A esto se le llama la introducción del bosquejo. ¿Sí ven? No hay nada de otro mundo. Hemos basado nuestra narrativa ¿en dónde? Aquí en la historia. ¿Ya? Va a haber ocasiones en que de pronto usted puede hacer la aplicación directa. Va leyendo, va aplicando. Repito, pero, o sea, es como que algo similar con los otros temas, que casi es lo mismo, las divisiones y las subdivisiones, Así en base al texto que uno va a escoger. Así es. Esto de aquí, como les indicaba, sirve para las historias, ¿no es cierto? Entonces, lo que cambia nada más es que se utiliza más con las historias. Historias, parábolas. Muy bien, una vez terminado entonces la introducción, ahora sí vamos a extraer las lecciones de esa introducción. Ahora sí vamos a extraer las lecciones. Entonces, ¿cómo pondríamos nosotros? Ahora sí tenemos que hacer el cuerpo, plan o... ¿Qué hora son? 4:33. Hasta las 4:15. Cuerpo, plan o bosquejo de las lecciones espirituales. Muy bien. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual tiene que ver con el alma, ¿no es cierto? Tiene que ver con nuestro interior y nuestra vida. Ahora muy bien. En el psiquis. Muy bien, ahora sí sacamos las lecciones. Primera lección, idea mayor. ¿Qué opinan ustedes de que viene el Maestro Jesús a su casa? ¿Qué diría usted? Marta y María eran amigos de él. El Maestro ya era conocido, no por su situación de ser un guerrero como David, no, sino de ser un hombre de paz, un hombre que transmitía la verdad, que encaminaba al arrepentimiento, que llevaba a Dios, al Padre. ¿Qué opinan ustedes que digan, hermano, hoy viene el Maestro y va a ir a tu casa, ven a su casa? ¿Cómo usted se sentiría? Muy emocionado. Claro, privilegiado, ¿no es cierto? Entonces De una. el privilegio, maestro, estoy ahí, sí, recibir, ¿a quién? Jesús. Cristo Jesús. Bueno, ya, pongámosle a Jesús porque todavía no había muerto, ¿no? Muy bien. Resucitado. Muy bien. ¿Para quién era el privilegio? ¿Quién lo recibió el maestro? María. ¿Quién lo recibió? Marta. Para Marta era como decíamos hace unos minutos, perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué era un privilegio? Porque veían que Dios estaba más cerca de ellos, ¿no? Imagínense que el Maestro Jesús fue a su casa, o sea, él se acercaba a su casa. ¿Ya?
¿Qué opinan ustedes? Que el Maestro Jesús viene y les dice, yo voy a ir a su casa, es un privilegio, gloria a Dios. Eso significaba que usted iba a tener una cercanía más con el Señor. Y el simple hecho ya de estar el Señor ahí, ¿qué iba a tratar? ¿Qué iba a traerle? ¿Qué iba a traerle? Yo conocer también más. Conocerlo más. Esa era una bendición. ¿No? Bendición que esté de Jesús en su casa, por hermano. Esto también como que da a entender o una enseñanza de que hay personas que dentro del hogar, unas sí quieren a Jesús y quieren estar al lado de Jesús y otras en cambio no les importa mucho. Así es. ¿En dónde ubicaríamos eso más adelante? ¿En qué versículo más o menos? Porque es buena la precisión. ¿Sí ven? Puede ser una precisión dentro del contexto, ¿no? Cuando Marta se afana de pronto, porque hay gente que de pronto prefiere estar haciendo otras cosas que escuchar al maestro. Y eso ya las intenciones Dios las conoce. Pero si nosotros queremos evadir, bueno, en Marta no se ve eso, ¿no? Pero hay situaciones en que la gente evade escuchar la palabra de Dios. Ya sea porque los confronta con su pecado, o ya sea porque de pronto han tenido malas experiencias. Muchas cosas. Así es. En el caso de Marta vemos que bueno, era un asunto de tratar de agradarle por el servicio. Pero vemos que al Señor se le agrada escuchando la palabra. ¿Sí? Aquí ya estamos colocando las lecciones. De acuerdo a como usted vaya leyendo ya la narrativa, usted va extrayendo las lecciones. Aquí estamos poniendo lecciones que están sujetas de una manera generalizada. Pero ya ustedes pueden ir sacando las lecciones. Vamos terminando entonces estas lecciones. ¿Qué más dice? A ver, 2. 1, 2. Otra lección podemos sacar con Jesús en nuestra casa. ¿Qué podemos decir con Jesús en nuestra casa? Que es Dios con nosotros. Una casa bendecida donde está el Una casa Señor. bendecida, una casa donde habita la presencia de Dios, una casa donde no habita el maligno, no nos dedicamos al ocultismo, brujería, hechicería, horóscopo, donde no se dicen incluso hasta malas palabras, gloria a Dios, porque es una casa dedicada al Señor, que el Señor vino a vivir en esta casa. Aquí el Señor es el que gobierna, que Él es el dueño de esta casa. Vamos extrayendo las lecciones, ¿sí? Vamos extrayendo. Ahora, ¿qué más podemos poner? Vamos a ir directamente a la conducta de María. Dice 1. Se sentó a los pies de Jesús. ¿Qué puede usted enseñar de eso? Que vino y se sentó a los pies de Jesús. Buscaba estar, ¿no? Cerca del maestro. Sentarse a los pies del maestro. Esa fue la conducta. O sea, nosotros debemos tener una conducta que nos encamine siempre a postrarnos si necesario a los pies de Jesús, en señal de reverencia, en señal de respeto. Aquí la conducta de María fue una conducta de respeto, una conducta que ella vio una oportunidad, ya que recordemos que ya el Maestro Jesús ya era famoso, no famoso porque él dijo yo soy famoso, sino porque los milagros hablaba a la gente de las enseñanzas, y la enseñanza acompañada de ¿qué? De la práctica. Este hombre enseña como quien tiene autoridad, dice, porque lo que él dice, él hace.
Entonces, tener esa conducta de llegarnos a los pies de Jesús es una representación en parte de darle el honor, el respeto. ¿Sí? Pueden ustedes igualmente colocar otras partes de las lecciones que están leyendo, vayan extrayéndolas y vamos colocando. Y aquí hay solamente un ejemplo generalizado. ¿Qué más? ¿Qué hacía María? Oía la palabra. Ya aquí nosotros podemos ir colocando los versículos de apoyo, usando otros textos. Oía la palabra. ¿Qué se nos viene? ¿Qué texto se nos viene? Por decirlo así, cuando decimos oír la palabra. Esa palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz, ya eso es como una consecuencia, un beneficio. ¿Se acuerdan ustedes lo de Romanos, no? Sin darse cuenta María, al escuchar la palabra, aumentaba su creencia en ese maestro. Es más importante que todo el Padre de los hijos, que vengan a partir del alma, los textos y los libros. María quería ser confrontada con las palabras de Jesús. Podemos decir que ella de pronto tenía algún problema, no podemos decir qué problema, pero cuando uno necesita de Dios es cuando de pronto tiene un problema, o de pronto no tiene un problema, pero quiere agradar a esa persona escuchándole, poniéndole toda la atención. Pero indirectamente María, en el libro de Romanos dice, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces esta mujer, sin darse cuenta, podemos decir, estaba aumentando más fe en ese maestro. Estaba apegando más su confianza en ese maestro con el simple hecho de escuchar la casa. Estaba arraigando su vida a ese maestro, a las enseñanzas del maestro. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta. Y esas enseñanzas en un momento determinado seguramente confrontaban la vida de ella, ¿no? Y le hacían ver su condición. Porque eso es lo que hace la palabra, nos desnuda. Necesario al sencillo también. Ahí está, ponemos otro texto. Mira. Ya los textos van fluyendo, usted lo va colocando. También da a entender de que hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da para escuchar su palabra, para recibir la palabra, porque la historia narra que Jesús los visitó en su casa, en su bar, entró. Tal vez ya luego no hay esa oportunidad de que lo tengan tan cerca al mismo Señor Jesús, al Maestro, y ellos puedan aprovechar ese precioso tiempo que estuvieron con Él, escuchando sus enseñanzas, la sabiduría que Dios les mostraba. Podemos buscar un texto de acuerdo a lo que usted dice y lo podemos Correcto. poner. Que aprovechemos la palabra en su debido tiempo. Redimir el tiempo. Buscar un texto que aporte a la idea que está sujetada a la idea de acá, su idea que aporte, ¿cierto? Entonces bien, mis hermanos, hasta ahí. La próxima semana esperemos concluir con este sermón narrativo. Por ahora hasta ahí. Vaya practicando, escoja una historia o un sermón, cualquiera que Dios le ponga en su corazón, y aplicando las enseñanzas de la homilética 2, empiece a ser un sermón narrativo. Puede ser historia para ahora, ¿verdad? Historia para ahora. Antiguo o Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Entonces. Gracias.